El Señor está aquí y eso es lo más motivante que nosotros podemos aspirar, a que el Señor esté en medio de los suyos, porque Él así lo prometió. Y quiero darle gracias al Señor porque me da una nueva oportunidad. Nadie es merecedor, ¿verdad? Pero qué privilegio tenemos de poder hablar y hablar de la palabra de Dios. Y quería introducir este tema comentándoles de una historia que escuché de un varón que contaba cómo era la vida de su madre. Él conversaba y decía que su madre siempre oraba, que su madre siempre estaba orando. Se levantaba, ¿no es cierto?, preparaba el alimento, los echaba a ellos al colegio, en todo. Él siempre veía a su madre tomando en cuenta a Dios para todo lo que él hacía. Y resulta que él decía, mi madre murió como vivió. Cuando ella falleció, la encontraron arrodillada en su dormitorio, junto a su Biblia, a sus lentes, murió en la presencia de Dios. ¡Qué preciosa historia! Yo no sé si a usted le gustaría vivir así, morir así. Hay gente que sueña que va a morir durmiendo, se durmió y se murió. Lo importante no es cómo te mueras, sino a dónde vas a ir. Ese es el asunto. Y realmente quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto ora usted? Vamos a ir a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 24. Vamos a darle lectura. Después le voy a preguntar uno por uno el tiempo que usted ora, ¿ya? Se asustaron al tiro. No, si yo no necesito saber nada de eso. El Señor lo sabe y eso es lo suficiente. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 24. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hemos leído tu palabra. Pido la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entenderlo, aprenderlo y practicarlo. Somos responsables, Señor, de tu palabra, de aprenderla y de vivirla, Señor. Ayúdanos, porque ese es tu deseo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decirles que me voy a enfocar en el versículo que dice orar sin cesar. El primer versículo 16 decía, estad siempre gozosos. El resultado de una vida gozosa, de una vida alegre, de una vida en paz, es el resultado de un hombre y una mujer que oran sin cesar. Quizás usted me puede decir, pero ¿cómo es difícil? Porque sin cesar, es sin dejar de orar. Pero yo quiero explicarle, yo quiero que podamos entender, le he pedido al Señor, porque cada palabra que se entrega desde acá, la palabra que usted lee en su Biblia, es para vivirla, es para practicarla. Y si nosotros no obtenemos los resultados que queremos, es simplemente porque no la practicamos. En Santiago nos habla claramente que dice que no sean solamente oidores. Porque cualquiera oye, sino hacedores. Ahí está la clave, ¿verdad? Entonces, nosotros oramos muchas veces, ¿verdad? Yo no sé cuál es su tiempo, a qué horario, pero a veces oramos y decimos, desde el punto que nos arrodillamos, y decimos, no, pero el Señor no va a contestar esto. Tiempo perdido. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces dudamos, si hay algo que a Dios ofende, es la duda.
el pensar que Él no va a contestar o que Él no tiene el poder para hacerlo, porque para el Señor no hay nada imposible. Nada, nada, nada de nada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no oramos? Tenemos miles de excusas. Es que no me puedo arrodillar. Le voy a decir que hay cualquier cantidad de posiciones para orar, no solo de rodillas. Hay oraciones en la Biblia que la hicieron hasta acostaditos, sentaditos, de pie. Entonces, ese no es una excusa para el que dice que yo tengo las rodillitas malas, no me puedo arrodillar. A veces estamos arrodillados y el corazón está en soberbia, en ¿no es cierto?, obstinación. Entonces, ¿por qué no oramos? Yo creo que aquí cada uno tiene una excusa. Pero yo le voy a decir cuál es la razón por la que usted y yo no oramos. Es el pecado. Simplemente es el pecado, porque no queremos acercarnos a un Dios santo, santo, santo. Porque no queremos hacer los cambios que hay que hacer. Porque sabemos lo que tenemos que hacer. La palabra nos habla, ¿no es cierto?, una y otra vez, porque es el corazón amoroso de Dios. Es el corazón paciente de Dios, que nos da una y otra oportunidad y nos dice, ven, 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 acércate a mí, ven a mí. Entonces, hay un pecado muchas veces continuo, que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Otra vez, estoy en esto. Y a veces nosotros hacemos escala de pecado. Este no es tan grande, este es más pequeño. Pero el pecado es pecado. Malos pensamientos. Usted dice, yo no he matado a nadie, pero piensa mal. Y al otro día, ¿no es cierto?, escuchábamos con mi esposo una palabra y decía que solamente con que le digas tonto, necio, eres culpable de homicidio. Entonces estamos todos mal, ¿verdad? Pero entonces nosotros debemos de presentarnos delante de Dios y declarar con sinceridad aquello que nos aleja de Él. Con sinceridad, Señor, esto es porque esto es pecado. Y no le dé a usted blanca, negra o... No, el Señor es el que ve el corazón, ¿verdad?, con el que nosotros vamos para cambiar. Entonces, no queremos acercarnos porque el pecado no va con Dios. No puede haber comunión con Dios si hay un pecado, ¿verdad? Y yo no necesito decirle cuál, usted sabe. La oración es el resultado de su comunión con Dios. Si usted tiene comunión con Dios, usted va a orar. Y más aún usted va a desear hacerlo. No le va a hacer una imposición. No le va a hacer aquí, oremos. Y ahí va a tener que, a lo mejor ora o a lo mejor piensa. Pero la oración es su vida delante de Dios. No hay vida espiritual si no hay oración. Y el versículo ahí nos habla, ¿no es cierto?, orad sin cesar. Y sin cesar es sin parar. Pero usted mira, pero yo tengo que trabajar, pastora. Tengo que hacer mis cosas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sí, es verdad, pero se habrá equivocado el apóstol a escribir ese versículo. Dijo él, pues ya le estoy poniendo algo imposible a estos chiquillos que la van a leer en el futuro. Entonces, sí se puede y nosotros podemos aprender a hacerlo. Como yo les decía en la introducción de esta mujer que oraba en todo tiempo, ella lo podía hacer. Y su hijo la vio, le dio un ejemplo de que se puede orar en todo momento, que podemos hacerlo. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos hablar con Dios. Hermano, hermana, usted a veces quiere hablar con alguna persona importante.
¿Y qué hacen? Bien calladitos, ¿no es cierto? La mejor presentación. ¿Por qué menospreciamos el hablar con Dios? Así nomás, no, ya arrodíllate. O he escuchado otros, no, así nomás. Menospreciamos la presencia de un Dios bueno, de un Dios grande, de un Dios justo, de un Dios poderoso, de un Dios soberano, de un Dios que te conoce y que aunque te conoce, te ama. Porque escuchaba por ahí, decía, nosotros amamos a los hermanos hasta que los conocemos. Pero mire el amor de Dios, que Él nos conoce. Él nos conoce y nos sigue amando. Lloraba ahí recién al Señor, le decía, gracias Señor, porque tú me miraste. No miraste mi ascendencia, no miraste el abuelo que tuve, la abuela, quizás cuántos para atrás. No miraste el pecado de ellos. Me buscaste y me amaste. Entonces vemos el amor de Dios. Pero nosotros estamos confundidos, tenemos la vista tapada, los oídos, y no vemos la importancia que es que el Dios del universo llegó, Señor, tú que hiciste todo, que todo lo sabes, me oyes, tienes tiempo para mí. Y nosotros no, oraste, no, pero luego lo voy a hacer. Ese luego lo voy a hacer, no es nunca. Porque el hombre y la mujer que están comprometidos saben que tienen que hacerlo. Saben que tienen que hacerlo. Entonces, la vida de oración no es algo agregado. No es un acompañante a su vida cristiana, a su vida espiritual. Es de vital importancia. Si usted no ora, empieza a morir su vida. Y se va apagando y se va apagando y después ya no le da importancia a nada que tiene que ver con Dios. Ya no viene, ya no ora, no quiere escuchar la palabra, incluso ya cambió la radio. Antes tenía una radio con alabanza, después no, escuchemos otra, no, son muy fome, porque la alabanza te va a llevar a buscar a Dios, te va a hablar de Dios, porque Dios te habla de muchas maneras. Hasta en la calle, ¿no es cierto? Alguien te puede hablar, un niño. Entonces nos hacemos los lesos. Pero yo le doy gracias, Señor, gracias, porque tú insistes. El Señor Dios Todopoderoso, el que mayor insiste contigo y conmigo. Nunca vamos a poder negar que Dios no nos dio la oportunidad de ser mejores. Nunca, tú ni yo lo vamos a poder negar, porque el Señor te va a mostrar. ¿Te acuerdas cuando te hablé aquí? ¿Te acuerdas cuando te dije acá? Ah, es que no entendí, porque no quisiste, porque no tenías intención. Entonces, la oración no es un agregado, no es una opción como cristiano, es algo vital, es algo vital, es algo importante y necesario. Y la oración sin cesar es susurrarle al Señor durante todo el día. Tú te levantas, ¿no es cierto?, antes de poner los pies al suelo. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque vas conmigo, porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque puedo lavarme, porque tengo esto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y no necesitas andarlo gritando. Tu corazón de gratitud. ¿Sabes por qué? No sabes si volverás a acostarte de nuevo. La vida es incierta. Pero Dios es seguro. Solo Dios es seguro. Solo Él te puede dar la seguridad que tú y yo necesitamos. Entonces, ¿qué sucede en la oración? Nosotros empezamos, dame, Señor, dame esto, Señor, dame esto. El 80% de la oración es pío, igual que los pollos. Dame esto, dame este otro, dame lo de allá, dame lo de acá. Es así. ¿Pero qué le damos nosotros al Señor? Entonces nos llenamos de esto. Una conversación es algo continuo con alguien. A veces se transforma la oración en un monólogo. Hablo yo. Cuando terminé, me paro y me voy.
¿Qué relación así fructifica? La relación matrimonial o la relación de novios, que hable uno solo. Y cuando el otro quiere hablar, no, se me terminó el tiempo, me voy. ¿Cuánto duraría eso? Nada. Con el Señor igual. Hablamos con Él, pero luego debemos de escuchar lo que Él nos dice. Y eso es lo que a veces nosotros fallamos, porque no sabemos escuchar. Y el Señor es, pero súper, hiper, digo yo, inteligente, sabio, para hablarnos. Y Él nos habla, pero nosotros nos hacemos los lesos. Entonces Pablo nos dice que la oración sin cesar es la oración, ¿no es cierto?, que es una recurrencia continua. ¿Qué sucede después, no es cierto? Ya nos levantamos, nos limpiamos, nos lavamos, nos bañamos. Gracias, Señor, por el desayuno. Gracias, Señor, por esto rico. Gracias, Señor, porque me das esto. Gracias, Señor, porque puedo alimentarme. Y continuamos. Si se va a trabajar, gracias, Señor. Acompáñame en el trabajo, ayúdame. Si va conduciendo, con mayor razón tiene que ponerse en las manos del Señor. ¿Y qué pasa? Como pollo. En la noche o a lo mejor algún susto. Ay, Señor, recién se acordó que había un Dios poderoso. Y seguimos, ¿no es cierto? Y a lo mejor en el camino, ¿usted se acuerda? Oye, este compañero está pasando problemas. Señor, ayúdalo, por favor. Señor, bendígalo. Deme palabras para poder hablarle, para poder animarlo, para poder consolarlo. Si usted es una luz, hermano, hermana, estamos para eso. Dice que la luz no se esconde debajo de un almud. El almud es un cajón cuadrado. Usted tiene esperanza para los demás. Usted tiene bendición. Entonces, Pablo nos dice aquí que la oración es un estilo de vida. Es como tú vives, ¿verdad? Entonces nos acostamos orando y nos levantamos orando. Y la oración no es algo que tú tengas que obligadamente hacerlo de una manera. ¿Verdad? Es que no voy a estar una hora orando de rodillas. Porque yo sé que hay personas, ¿no es cierto?, que le duele la espalda, que su columna, que sus piernas. Pero hermano, lo importante es que tú te conectes con el Señor. ¿Qué sacamos nosotros acá? Por ejemplo, se van a arrodillar todos y vamos a estar media hora orando. Pobre del que no ore. Hay lugares en que se hace así. ¿Y qué pasa? Nos concentramos porque a lo mejor no tenemos costumbre de estar tanto tiempo así. Que me dolió acá y que me incomoda esto, que para allá. Entonces estamos pendientes de lo que estamos sintiendo y no de concentrarnos en buscar el rostro del Señor. Entonces usted tiene que decidir orar. Usted tiene que decidir buscar la comunión con Dios. Y usted decide el lenguaje. Ah, no, es que así lo hacen allá y tengo que repetir. No. Por eso usted tiene que alimentarse y conocer la Escritura. Los salmos están llenos de inspiración, ¿no es cierto? Qué precioso el Salmo 27. Lo cantamos, ¿o no? ¿Alguien se dio cuenta que cantamos el Salmo? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Verdad? Y el día miércoles, el jueves también hablábamos de eso. Entonces uno se alimenta y empieza a decirle y hablarle al Señor. Entonces, toda oración debe de estar incluido nuestro Señor Jesucristo. Hay oraciones falsas. ¿Cuáles son esas? Aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguna oración va a ser oída, ni menos respondida, si no va el creer y el recibir y el aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
No se puede escuchar esa oración, Dios, porque para ir al cielo se necesita Jesús. Y para que el Padre nos oiga, se necesita Jesús. Sin Jesús no hay respuesta del Padre, ¿verdad? Y la verdadera oración involucra corazón. De corazón a corazón. No boca ni sentimientos. A lo mejor al principio nosotros hacemos, cuando estábamos recién aprendiendo, oraciones de boca, ¿no es cierto? Hoy que me salió bonito, que le dije bonito. Pero es de corazón a corazón. Y yo quiero hoy día que la palabra llegue de corazón a corazón. Que podamos amar al Señor. Que podamos desear hacerlo. Es mi relación con mi Señor. Entonces, como le decía, que no sea un monólogo. Dios te va a hablar, Él te va a responder. Quizás no en momento inmediatamente, pero Él lo va a hacer. Y en la medida que nosotros le conocemos, vamos a conocer más claramente su voz. Porque a veces nos confundimos con otras voces. Por eso yo siempre estoy recalcando a la hermana, conozca la voz de Dios. No su voz, no la voz de la carne, que la carne te va a llevar para otro lado. ¿Qué te va a decir tu carnecita cómoda y floja? No ores. ¿Para qué? Si Dios ya lo sabe. Si Él es soberano, Él sabe lo que tú necesitas. Pero yo necesito decírselo. Por eso la palabra está impregnada de hombres y mujeres que oraron. Mismo Nehemías, ¿no es cierto? Qué precioso ejemplo. Y a veces nosotros estamos centrados en nosotros. Yo, Señor, a mí, lo que me pasa. Hay un mundo por quien pedir. Hay tanta necesidad, tanto por qué rogar. Y hay una bendición tan grande en interceder por los demás. El Señor se ocupa de lo tuyo sin que se lo pidas. Entonces, la oración, ¿no es cierto?, debe de ser genuina. Y la oración, le quería contar que la oración falsa es esperar que Dios me responda conforme a lo que merezco. No, pues Señor, ¿cómo no me vas a responder? Yo merezco que me conteste. También sé que tú tienes que pensar bien de mí. Parece que han hecho oraciones así. Y ahí uno escucha a veces de personas, te exijo, Señor, no aceptaré un no. ¿Se da cuenta el orgullo humano? Y a veces nuestras oraciones son así. Es que yo lo quiero, pues que tiene que ser así. Esas son oraciones falsas. La oración genuina se basa en la humildad. En que sí, es que no somos aceptados por nuestra conducta. No somos aceptados por méritos. Sino porque el Padre nos ofreció perdón a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ni tampoco la oración es más grata al Señor porque se grite más, porque se levante más la voz, ni tampoco se oye porque sea más silenciosa, tampoco, porque somos de distintos caracteres todos, ¿verdad? Eso tampoco implica, sino que somos aceptados por la misericordia de Dios. Él nos escucha porque nos ama. Él nos escucha porque tiene misericordia de nosotros. Y nosotros a veces nos creemos merecedores. Entonces escuchaba el miércoles el devocional de mi hermana Cristina y decía, uno se siente tan amada por el Señor. Y ya hay personas que se sienten regalones de Dios. ¿Tiene Dios regalones? No. Pero ¿acaso usted no se siente regalón de Dios? Porque Él nos ama tanto. Él nos bendice. Él nos responde.
Él suple nuestras necesidades. Y yo meditaba mientras ella hablaba y decía pero yo me siento regalona, porque Él me ama. Solo eso ya te hace sentirte tan especial, te hace sentirte única. Él te hace sentir así. Entonces, si Él te hace sentir así, ¿por qué no vamos a Él? ¿Por qué no pasamos el día, no es cierto, hablándole? Y mira este Dios tan maravilloso que no está ocupado. No está ocupado. Cualquiera de nosotros estaría ocupado. Las personas importantes hay que pedir citas con tiempo. Pero el ser poderoso, maravilloso, más importante, está para ti, para mí. Y no solo para nosotros. Para el templo de Maya, el de Maya. Hasta los chinos, todos de todos los colores. Mira qué poderoso es. Y Él en su inmensidad y en su poder, en su grandeza, podría decir, ya hoy los lunes voy a escuchar a los latinos. Pero si el lunes tú tienes una urgencia, Él está ahí. Él está ahí, ¿verdad? Entonces, la oración sin cesar es un diálogo continuo con el Señor. A cada momento, en cada situación, de un corazón agradecido, un corazón, Señor, yo necesito sabiduría, Señor, yo quiero esto de ti, mira lo que me dice tu palabra, y van a venir versículos y el Señor te va a responder y te va a hablar. No importa el lugar. A mí el Señor me ha hablado en la micro, en el baño, acostada. Es que tú estés atenta a lo que el Señor. Y no diga, hermano y hermana, me pareció que me habló. No, pues esta es una cuestión, sí o no. Como que la palabra dice, no, la palabra dice claramente que debemos de orar sin cesar. Y qué bueno que aquí no hay ningún César, porque se sentiría discriminado, ¿verdad? Fuera el César. Entonces, ¿cómo creo yo una relación con alguien? Dialogando. Pregunto nuevamente, ¿cuánto es tu tiempo con Dios? ¿Verdad? Entonces, en una relación sana, uno habla, el otro escucha. ¿Oyeron? En una relación sana, uno habla, el otro escucha y después le toca al otro. Porque hay relaciones donde los dos gritan. No va a llegar a nada así porque nadie escucha. Y mayormente, ¿no es cierto?, cuando tenemos dificultades. Cuando tenemos una relación sana vamos a poder escucharnos cuando sufrimos, cuando tenemos pena, ¿no es cierto?, contarle al otro, cuando estamos alegres. Así es con el Señor. Así es con el Señor. Él te oye, pero Él también te quiere contestar. Y no una vez al año, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, oh, yo en el año tanto el Señor me habló. En el año tanto yo lloré harto. ¿Y qué pasa ayer? ¿Qué pasaron el resto de los años? Una relación seca. Una relación seca. Pero no es culpa de Dios. Somos nosotros los que el oído se tapó y ya no quiere oír. Y Dios está atento siempre para motivarnos. Entonces, el Señor quiere un diálogo. Y a través del diálogo nos nutrimos, nos alimentamos, podemos seguir adelante, ¿verdad? Porque qué desagradable es estar en una casa donde alguno de los individuos no habla. Es muy desagradable. Eso está hablando de algo que está sucediendo, hay algo. Bueno, eso le hacemos sentir al Señor cuando durante un día, una semana, un mes, no le hablamos. Y Él está lleno de bendiciones. El Señor dice, le di alimento, le di un bonito de regalo, le di esto, le di otro, y nada lo hace volverse hacia mí. Entonces, nosotros necesitamos reflexionar. Estamos empezando un año y yo deseo de corazón, hermano,
que podamos vivir en la presencia de Dios, buscándole, adorándole, de corazón a corazón, de mente a mente. Esa es la relación que el Señor quiere que tengamos con Él. Que despertemos a eso. Y vamos a vivir lo que decía el versículo 16. Estad siempre gozosos. Aquí yo pudiera sacar conclusiones, pero no voy a sacar ninguna conclusión, ¿verdad? Luego, ¿con qué frecuencia ahora? Esa respóndasela usted solito, yo no me quiero meter en eso. ¿Es un monólogo o un diálogo? Pablo exhortó a los romanos a que fueran constantes en la oración. Pero también le habló en el libro de los Colosenses capítulo 4 a perseverar en la oración, a dedicar tiempo a orar en serio. No tomarlo como algo, ¿no es cierto? Ah, sí, no. Porque el Dios Todopoderoso es el que te escucha. Él es el que está ahí, ¿verdad? Sin interrupciones. Hágase su tiempo. Este es mi tiempo y voy a cerrar la puerta. Así dice. Cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y hay promesas. Y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Cierra tu puerta. Dice, ahora yo voy a orar. Y si hay muchas interrupciones, coloquen la puertecita ahí. ¿Cómo dice? Orando, alguna cuestión que el que vaya sepa que no tiene que interrumpir, ¿verdad? Porque es el horario más importante del día, ¿verdad? Entonces, perseverar, dice en Colosenses, es darle tiempo a Dios. Sin interrupciones. Pensar claramente lo que le estamos diciendo a Dios. Por eso tiene que ser en un horario que usted esté clarito. No es recomendable mucho orar en la noche porque la gente está cansada. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a veces uno dice, me quedé dormido hablando puras leceras. Por el cansancio. Nosotros nos llevaban cuando éramos jóvenes, no hace tanto tiempo en realidad, y nos llevaban a vigilias. O sea, íbamos, no que nos llevan. Íbamos y como a las 4 de la mañana, era ya. Y uno, ya orar ahora. Chuta. Cabeceando ahí. Y después comentaban nosotros, oye, me quedé dormido. Y yo estaba orando, Señor, los maceteros con las plantas. ¿Qué es lo que estoy hablando? Menos mal que era algo bueno. Y otro decía, yo estaba hablando de otras cosas. Porque el cuerpo humano se cansa. Entonces tenemos que ser sabios y elegir, ya, este tiempo estoy despiertito aquí. Y claramente lo que le voy a decir a mi Dios. Como también nos habla en el libro de Mateo, no seamos repetitivos todos los días con la misma canción. Tenemos que alimentarnos de la palabra para ir al Señor con un nuevo repertorio. Imagínese que todos los días usted vaya a su esposo o a su familia con la misma canción. Dice, ya sé con lo que venía. Más aún que él es sabio, él es inteligente. Y dice, Señor, ya sé lo que me va a decir. Esta viene con la misma canción otra vez. Pero ¿dónde nos alimentamos? En la palabra del Señor, ¿verdad? Para eso están los salmos, los proverbios, hay mucho. Entonces, nosotros debemos de tomar una decisión hoy día de apartar tiempo al Señor, darle la importancia, hermano. Porque cuando vienen los problemas, las penas, las peticiones urgentes, ¡ay, Señor, ahora! Dice, Señor, ¿y por qué te presentas ahora si durante el mes no viniste? Somos bien, zapato grande, ¿no es cierto? Patudos. ¿Y por qué el Señor muchas veces nos responde? Porque nos ama. Pero no hemos hecho méritos para que nos ame. Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces cada mañana debemos de levantarnos orando durante el día, ¿no es cierto? Agradecerle, estar hablando, si usted puede en algún segundo, dentro de su trabajo, ¿no es cierto? Involucrar al Señor para buscarle, porque Dios es lo único seguro que tienes.
Es lo único que yo tengo. La seguridad de este año que está empezando es mi Dios. Solo Él. Y necesitamos nosotros. ¿Para qué debo orar? ¿Para qué debo hacerlo? Para que Dios me bendiga. Para que me use. Para que Él me dé a entender lo que Él quiere que yo haga. Porque a veces ni sabemos lo que Dios quiere. Entonces nosotros necesitamos saber. ¿Y cómo lo sé? Conforme a la comunión que tengo con Dios, con lo que Él. Entonces, ¿estamos orando lo suficiente? ¿Sé lo que el Señor quiere para mí? ¿Sé cuando el Señor me manda? ¿Estoy atenta a aquello? ¿Estoy atenta a lo que Dios me habla? ¿Y qué es mayor? Yo no estoy disponible ahora. Entonces, la oración es la actividad más provechosa que usted y yo podamos hacer. Es lo más provechoso, ¿ya? Primero, la oración es el método por el cual Dios suple nuestras necesidades. Porque yo le cuento, ¿cómo me voy a alegrar cuando Dios me da lo que le pedí? ¿Cierto? Señor, yo le pido esto y llega eso. Oh, gracias, Señor, gracias. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, cuando llega lo que yo le pedí, me alegro, me gozo, me regocijo. ¿Cuántas cosas usted le ha pedido al Señor solo en el corazón? No ha salido para acá. Entonces uno dice, oh Señor, usted me oyó. Solo usted, y eso trae gozo. Lo que dice, estar siempre gozosos. Porque tu Dios te oye. Porque tu Dios está contigo en cada momento, en cada situación. Entonces la oración es provechosa porque es el método por el cual Dios responde a nuestras necesidades. 2, a través de la oración, Dios nos consuela en tiempos de pruebas. Dios nos fortalece. Él nos da, ¿no es cierto? La fuerza. ¿Cómo Él lo hace? Él nos consuela a través de su propia palabra. También usa personas. Pero también Él nos abraza. Él nos abraza. Él nos acaricia. ¿Verdad? Es por medio de la oración donde tú vas a recibir fuerza en medio de ese momento difícil. Y sabe que yo aprendí, encontraba algo importante y que quiero compartirlo con ustedes, que también ha sido de bendición para mí. Dice que en medio de la adversidad, en medio de la prueba, del dolor, de la situación que tú estés viviendo, Dios controla el peso de esa carga. Así que Dios no va a echar más carga de lo que tú puedas soportar. Él tiene el control siempre, 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 ¿verdad? Él controla el peso y también controla la duración de ese tiempo de prueba, de adversidad o de carga. Él la controla. Le quiero dar una buena noticia. Esos tiempos difíciles un día se terminarán. Van a terminar los tiempos de prueba. Y también dice que Él controla la fuente de esa carga. ¿Por qué vino eso? Él la controla. Si fue algo como a Job que vino de Satanás, el Señor lo controló. Te voy a dar un dato a los que le tienen miedo a Satanás. Satanás no puede hacer nada que el Señor no lo autorice. Así que no esté alabando a Satanás. Satanás no puede hacer nada. Ni está allá ni está acá. Él está en una sola parte. Y le voy a decir un dato, no está encargado de usted ni de mí. Así que no le dé atributos ni poder a Él. Hable de su Dios. Él es grande, Él es bueno, Él es santo, Él es todopoderoso. Él tiene misericordia de ti. Él se compadece. El enemigo no. Él te odia. Y cuando pueda, te va a hacer daño. Por eso tenemos que refugiarnos delante del Señor. Con Él estamos seguros, ¿verdad? Entonces,
Él coloca los límites, el Señor coloca los límites. Como hijos de Dios tenemos la oportunidad grandiosa y maravillosa de hablar con Dios todos los días y a cada momento. Yo espero, hermano, que podamos entender esto. Y la tercera razón por qué la oración es poderosa, es provechosa, porque es un canal donde yo nutro mi relación con Dios. Y es donde yo le hablo. ¿Conoce el Señor tu voz? ¿Sabe quién eres tú? Cuando guardamos silencio y escuchamos a Dios, cultivamos intimidad con Él. Hay que escucharlo. Hay que darle tiempo a Él. ¿Verdad? Ya dejémonos de decir, hablar, ya. Y terminé, amén, y me voy. No, Señor, voy a quedarme unos minutos en silencio. Y si no los tengo, ¿no es cierto? Porque puede ser que vaya saliendo a su trabajo. Durante el trayecto, durante el día, háblame, Señor. Que tu sierva oye. Estoy atenta, Señor. Quiero saber tu respuesta. Entonces, cuando guardamos silencio y escuchamos a Dios, cultivamos intimidad con Él y sentimos su gran amor, sentimos sus caricias, sentimos la fortaleza, sus abrazos. Dios nos fortalece en la tentación. Cuando nosotros nos sentimos, debemos de decirlo, Señor, ayúdame. Bloquea estos pensamientos que tengo, Señor. Fortaléceme, ayúdame. Yo lo puedo. Es tan fuerte lo que viene sobre mí, Señor, pero solo tú me puedes decir. Y me humillo y me rindo, Señor. Ayúdame, por favor. Y Él nos da la fuerza en la debilidad. No hay otra fuerza. A veces nosotros somos muy humanos, ¿no es cierto? No, distráete, ve esto, llénate la cabeza de esto. No, no hay mayor fuerza que la que te da el Señor. No hay nada que reemplace a eso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cada vez que vamos a Él, Él nos perdonará. Y el perdón, como les decía, no es algo que merezcamos, sino algo que Él promete, que Él nos da gratuitamente. Él es nuestro guía. Hermanos, mientras nosotros estamos orando, el Señor te va a dar palabra. ¿Verdad? El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué maravilloso! Yo me derrito delante de ese versículo. Pero yo debo de estar atenta. Cuando oro, decir, Señor, háblame, Señor. Yo voy a oír. Enséñame. Y tengo que tomar lo que el Señor me hable, que es para mí, no es para los demás. A no ser que usted esté preparando, ¿no es cierto?, una palabra para los demás. Pero cuando Él me habla, yo debo de examinarme. Sí, Señor, enséñame cada día, Señor, enséñame para andar en tus caminos y que tus ojos se fijen en mí. Oh, eso es maravilloso. Que Él me mire, que Él te mire. Y eso Él lo hace. Él lo hace cada día. No creo que el Señor es algo figurativo, que tú estás orando y el Señor está como a veces nosotros. No. Y es desagradable eso, ¿eh? Cuando hablas con una persona, la persona está mirando allá. El Señor tiene sus ojitos sobre ti cuando tú y yo estamos orando. Por eso tenemos que tener muy claro cuando oramos cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando Él me enseña, yo sé lo que Él quiere hacer conmigo. Estoy atenta, obediente, sí, Señor. Quiero que vayas allá. Voy a ir, Señor, en tu nombre. El Espíritu Santo nos dirá. El Espíritu Santo es lo más seguro. No hay nada más. Y la oración es un escudo contra el pecado. Es un escudo contra la ansiedad y la preocupación que se nos hablaba el jueves, ¿no es cierto? La oración. Él tiene todo siempre bajo control. Esa dificultad, ese problema, grande o pequeño, eso que tú estás sufriendo ahora, el Señor tiene el control. Él tiene el control. Él, ¿no es cierto?, nos da el valor que necesitamos para enfrentar las dificultades, pero en la oración. Ayúdame, Señor, hazme fuerte.
¿Por qué entonces no dedicarle ahora tiempo al Señor? Porque, Señor, desde mañana empiezo. No, ¿por qué no empezamos desde hoy? Cuando usted le quiere sacar el cuerpo a algo, usted dice, no, mañana para rato. Pero aquí está el Señor, dice, te desafío. Quiero que hables conmigo. Yo te quiero oír. Yo quiero que este año sea un año diferente. Un año de experiencias maravillosas. Un año donde tú digas, uy, el Señor me dijo esto. Uy, el Señor me dijo que va a hacer esto. Pero con una verdadera convicción y relación con Dios. No de tirar cuestiones al aire nomás. Hay mucha gente que anda diciendo algo que Dios nunca dijo. ¿Acaso usted no ha venido alguien y ha dicho, uy, Dios va a hacer esto? Jamás se cumplió. Entonces nosotros debemos de... ¿Por qué el Señor te tiene que mandar a decir con otra persona? A ver, díganme. Si tú estás ahí en la presencia de Dios. ¿Por qué te tiene que mandar un recado con alguien? Porque no estamos ahí, po. Y estamos tan sordos que el Señor, oye, escúchame. No, oye, dile a tal persona. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Yo eso me he preguntado a veces. Personas, no sé. El Señor dice, me quedo así con un signo grande. ¿Pero por qué? Señor, no lo entiendo. ¿Verdad? Entonces, si usted no lo hace, ¿ya? Voy a hablar de lo supuesto, que sé que aquí no va a pasar. Pierde la bendición de recibir del Señor todo lo que tiene para usted. Todo. Y el Señor no nos obliga a nada. Él es el caballero más grande que existe. Pero es tan atractivo, es tan maravilloso, tan bello. Yo no sé las mujeres aquí, pero yo estoy enamorada de Jesús. Él es mi amor, por Él vivo, porque Él está siempre conmigo. Porque Él me dio el esposo que tengo, me dio los hijos, me dio la esposa de mis hijos, para que no digan que eran las nueras. Sí, son las esposas, mis amadas hijas, me dio los nietos. Él, de Él viene todo. Pero a veces nos centramos en darle la honra a las personas. Él. Entonces por eso le digo, hermano, empecemos orando más, de a poquito. Y a lo mejor te digo, pero ¿cómo es? El Señor se va a encargar de ti. Él te va a hablar, como nos ha enseñado a todos nosotros. Y Él está dispuesto a dialogar. Y vamos a tener todas estas bendiciones. Hija, colócame los versículos que siguen hasta el 24. Orad sin cesar, dice. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Esa es la voluntad, de que oremos. Sigamos. No apaguéis el espíritu. Si no oramos, apagamos el espíritu. No menosprecies las profecías. La profecía es la palabra de Dios. Es lo que tú recibes de Dios. Examinadlo todo. ¿Qué vamos a retener? Lo bueno, no lo malo, no lo negativo. Y dice, abstenido de toda especie de mal. Apartémonos del mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Señor amado, te